Comida de domingo. 4 personas a la mesa, y una de ellas es un asesino. El veneno estaba solo en un vaso, no en la jarra, sino en un vaso concreto. Esto significa una cosa: el asesino sabía de antemano exactamente dónde se sentaría la víctima, y actuó a la vista de todos, sin temblar, sin pánico, como alguien que no es la primera vez que lo hace, o que ni siquiera lo considera un crimen. El coche oficial sin distintivos se detuvo junto a la acera, pero el inspector Morales no tenía prisa por salir. Encendió un cigarrillo, bajando la ventanilla apenas un par de dedos, y observó la mansión a través del humo azulado. Era una casona de 2 plantas de un estilo neoclásico señorial, con hileras simétricas de ventanas y un pórtico de columnas, pintada de un blanco que parecía repeler el cielo gris de octubre. El césped estaba impecable, los cipreses podados en esferas perfectas, 4 en total, 2 a cada lado de la cancela. Todo medido, todo en su lugar. Morales dio una calada y entrecerró los ojos. Una grieta, fina y apenas perceptible como la cicatriz de un viejo corte, descendía desde la cornisa. Serpenteaba en diagonal por el estuco hasta la primera planta, donde se perdía bajo una hiedra podada con un esmero excesivo, casi antinatural, justo debajo del alféizar. En el segundo piso, las contraventanas estaban cerradas, ambas, la derecha y la izquierda. A las 10 de la mañana de un día laborable. La casa, con sus ojos ciegos, le devolvía la mirada. Un joven agente que aguardaba junto a la verja se cuadró al ver a Morales. Tendría unos 25 años, el rostro sonrosado y la mirada de quien ha memorizado un informe. Nadie ha entrado ni salido desde nuestra llegada, inspector. Hemos precintado la puerta que comunica con el garaje. El cuerpo fue trasladado al depósito a las 8:40 y los sanitarios han redactado un informe preliminar. Morales asintió. Apagó el cigarrillo contra el asfalto. Se ajustó la corbata, que a esa hora ya empezaba a torcerse. Lo peor, pensó mientras empujaba la cancela, ya estaba dentro. La puerta se abrió antes de que pudiera pulsar el timbre. Morales tomó nota mental. Lo esperaban. Habían estado junto a la puerta, mirando por la ventana o escuchando sus pasos en el sendero. Quien abre la puerta en el preciso instante en que van a llamar es alguien que controla el espacio. Reina Rivas resultó ser una mujer menuda de 72 años, con la espalda recta y unos fríos ojos azules. Llevaba un vestido austero de lana azul marino y un collar de perlas. Ni un solo cabello se escapaba de su moño plateado. En su muñeca no había el menor temblor. Morales había visto viudas en el funeral de sus propios maridos con un aspecto mucho más descompuesto. «¿Inspector Morales?» Su voz era suave y firme. «Pase, por favor». Ni un «hola», ni un «por fin», ni un «me alegro de que haya venido». Solo un «pase, por favor», como una anfitriona que recibe a un invitado inoportuno al que, por obligación, debe dejar entrar. Entró en el vestíbulo. El olor lo envolvió de inmediato, una mezcla de lavanda seca y cera para el parqué, ese aroma particular de las casas que se limpian con demasiada frecuencia y esmero. Las paredes estaban revestidas de paneles de roble oscuro y el suelo parecía haber absorbido décadas de pisadas. Frente a la entrada, un gran espejo con un pesado marco de amalgama deslucida le devolvió un fugaz reflejo de sí mismo. Chaqueta arrugada, corbata floja, rostro cansado. A su lado, el reflejo de Reina Rivas, impecable como una figura de porcelana en una vitrina. Ella se giró y avanzó hacia el interior de la casa, dando por sentado que él la seguiría. No miró atrás. El comedor lo recibió en penumbra. Las pesadas cortinas de terciopelo estaban corridas a medias, de modo que la luz del día caía como una franja oblicua y polvorienta sobre el centro de la mesa, larga, de roble, cubierta con un mantel de hilo almidonado. En medio de la mesa había una bandeja intacta con el té ya frío. En un rincón, un reloj de pie marcaba el tiempo con un tic-tac profundo y acompasado. Morales se detuvo en el umbral, observando. 3 personas estaban sentadas a la mesa. En el extremo más cercano, una mujer de unos 48 años, delgada, de piel pálida y ojos grises fijos en una taza. Delante de ella, un trozo de tarta de manzana intacto, cuya superficie ya empezaba a secarse. Ana, la viuda. Tenía las manos en el regazo, bajo la mesa, algo que Morales adivinó por la tensión de sus hombros. En el lado opuesto, una mujer más joven se reclinaba en su silla con estudiada displicencia. Pelo oscuro,
un labial demasiado intenso para una mañana de luto y una mirada rápida y desafiante. Miró a Morales como si fuera un vendedor ambulante. Irene, la hermana. En el extremo más alejado, en la penumbra, un joven estaba encorvado. Tenía el pelo rubio revuelto y los hombros anchos hundidos. Ocultaba el rostro entre las manos, y Morales solo podía ver su nuca y el temblor casi imperceptible de sus hombros. David, el sobrino. 3 personas, y entre ellas un silencio sepulcral que nada tenía que ver con el duelo. El duelo une. Este silencio lo separaba. Morales se quitó el abrigo y lo colgó en el respaldo de una silla vacía. Reina accedió a hablar primero, o más bien se ofreció a hacerlo antes de que él pudiera preguntárselo. Morales apreció la maniobra. Se sentaron a un par de pasos de los demás, junto a una vitrina con porcelana. Reina mantenía las manos cruzadas sobre las rodillas, la espalda recta, y lo miraba con fijeza y atención. Pablo era el pilar de esta familia, comenzó. Llevaba los negocios con honestidad y transparencia. Tras la muerte de mi marido, fue él quien se hizo cargo de todo. Nuestras comidas de los domingos fueron idea suya, una forma de no perder el contacto. ¿Tenía conflictos a menudo con alguno de sus familiares? Una pausa de un segundo, casi inapreciable. En todas las familias hay desacuerdos, inspector. Pablo podía ser exigente, pero era por responsabilidad, no por crueldad. ¿Con Irene? Son hermanos, dijo Reina con la misma entonación serena. Siempre discutían un poco, es normal. Morales la observaba. Tenía delante a una mujer que describía a su hijo asesinado con el mismo tono con el que se redacta un informe de evaluación para un empleado. Ni una inflexión en la voz, ni rastro de lágrimas, ni esa respiración entrecortada que es imposible fingir. Reina Rivas no perdía el control. Estaba construyendo una imagen. Tomó algunas notas en su cuaderno con una letra menuda y apretada, y se levantó. Llevó a Irene al vestíbulo. Ella se apoyó en los paneles de roble y se cruzó de brazos, dejando claro con su postura que aquella conversación era un mero trámite que pensaba despachar cuanto antes. ¿Una tradición sagrada?, repitió con sorna en cuanto él mencionó las comidas dominicales. Llámelo de otra forma. Era una inspección semanal en la que Pablo se aseguraba de que nadie se saliera de su control. ¿Entonces controlaba a la familia económicamente? ¿Controlar? Irene enarcó ligeramente una ceja. Él disponía. La pensión de mi madre, mi piso hipotecado, todo idea suya. David trabaja por un techo y un plato de comida, y la pobre Ana no ha firmado un solo papel en su vida sin su permiso. Se encogió de hombros. Nos tenía a todos atados en corto y lo llamaba cuidar de la familia. ¿Quién quería verlo muerto? Irene guardó un breve silencio y luego abrió los brazos con teatralidad. Sería más fácil preguntar quién no lo quería. Ahí tiene a Ana, ahora es una viuda rica. Pregúntele a ella. Morales la observó. Hablaba con un placer evidente, diciendo demasiado y con demasiada avidez, sembrando dudas sobre todos. Podía significar cualquier cosa, desde una simple malicia hasta una estrategia bien pensada. Hizo otra anotación. Ana no lo miraba. Se había trasladado a un sillón junto a la ventana, sosteniendo la taza con ambas manos, aunque el té llevaba tiempo frío. Respondía casi en susurros. ¿Se encuentra bien?, preguntó Morales. Sí. ¿Alguien amenazó a su marido? No lo sé. ¿Tenía enemigos entre sus socios? No lo sé. Morales mantuvo una larga pausa. Era una de sus técnicas. Una persona que no tiene nada que ocultar, tarde o temprano, llena ese vacío por sí misma. Ana no lo hizo. Permaneció sentada, con los nudillos blancos por la presión y la mirada perdida. Señora Rivas, dijo en voz baja, ¿le tenía miedo a su marido? Sus hombros se crisparon. No fue una respuesta, sino un gesto. No pronunció ni una palabra, pero fue suficiente. Morales comprendió. No temía sus preguntas, ni los recuerdos, ni la investigación. Temía a alguien que seguía en esa casa. David seguía sentado donde Morales lo había visto por primera vez, en el rincón más alejado del comedor. Cuando el inspector se sentó frente a él, el muchacho levantó la cabeza y Morales vio sus ojos. Eran de un tono miel, hinchados. Unos ojos abiertos como los de alguien que no tiene nada que esconder porque no sabe cómo hacerlo. «Hábleme de Pablo Rivas», dijo Morales. David apretó los dientes como si reuniera fuerzas. «Él me sacó de allí», dijo por fin.
Hace 10 años vino a mi pueblo y me trajo con él. Yo no se lo pedí, simplemente dijo, haz las maletas. La voz se le quebró, guardó silencio. Me lo dio todo, un trabajo, un lugar donde vivir. Me permitió respirar. ¿Tenía enemigos? David lo miró con una perplejidad tan sincera que Morales casi esperó que le preguntara, ¿qué son los enemigos? Todo el mundo lo respetaba. Podía ser estricto, pero... Volvió a callar. Se frotó las manos contra los vaqueros. ¿Por qué me pregunta esto? ¿Acaso no está claro quién pudo hacerlo? No, dijo Morales. No lo está. Se levantó y volvió a sus notas. Había visto a cientos de personas mentir en esa misma mesa, en ese mismo sillón, con esos mismos ojos hinchados. Mentirosos hábiles, entrenados, convencidos de su propia invulnerabilidad. David no era uno de ellos. Su dolor era real, tan tangible como la grasa de motor bajo sus uñas. Y eso lo hacía vulnerable. Morales lo sabía. Regresó al centro del comedor. Necesito inspeccionar el despacho personal del difunto de inmediato, anunció en voz lo bastante alta para que todos lo oyeran. Les ruego que permanezcan en sus sitios. No miró a los afligidos, miró al grupo de sospechosos. Ana levantó la vista. Irene se enderezó en su silla. David miró hacia la puerta del pasillo, desconcertado. Y entonces Reina se levantó. Rodeó la mesa en silencio. Morales habría jurado que sus pasos no hacían el menor ruido y se interpuso entre él y la entrada al pasillo. Una mujer pequeña y frágil con el pelo plateado. Se plantó allí como si a su espalda estuviera la mansión entera, con todas sus plantas y todos sus secretos. Inspector. Su voz no se alteró ni medio tono. Pablo no toleraba que invadieran su espacio personal. Le pido que respete su voluntad. Esperaremos al abogado. Hubo una pausa. Morales no se movió. 4 pasos lo separaban. Comprendió que no era una petición, era una orden directa, dada por alguien acostumbrado a ser obedecido. Y eso significaba que en el despacho había algo que ella no estaba dispuesta a que él viera. Señora Rivas, dijo Morales con calma, esto ya no es un espacio personal. Es un lugar relacionado con la investigación de un asesinato. Dio un paso adelante. Reina mantuvo su posición un segundo más, un segundo largo y firme, y luego retrocedió. No se apartó, sino que retrocedió, como quien realiza un movimiento táctico en lugar de admitir una derrota. El pasillo era largo y oscuro. La puerta del despacho estaba al final, de madera oscura con un pomo de bronce, cerrada con llave. Morales se volvió. La llave. Silencio. Reina estaba a un par de pasos detrás de él, con las manos cruzadas. Su rostro era inexpresivo, los labios apretados en una fina línea recta. Morales metió la mano en el bolsillo de la chaqueta. Un pequeño juego de ganzúas planas. Llevaba 11 años con él, desde un caso en el que pasó 3 horas esperando a un cerrajero frente a una puerta cerrada. Ya no esperaba. 2 segundos de trabajo. Un clic seco y agudo. El sonido resonó en el pasillo, rebotó en los paneles de madera y volvió como un eco. En el silencio sepulcral de la casa sonó inesperadamente fuerte, como algo irreversible. Morales empujó la puerta y entró. Una mesa de cristal sobre patas cromadas y un moderno sillón de cuero negro dominaban el espacio. La luz fría de las lámparas ocultas y un ventanal panorámico con vistas al jardín creaban una atmósfera aséptica. El olor a perfume caro y encuadernación de piel era lo único que conectaba aquel despacho con el resto de la mansión. Ni paneles de roble, ni aroma a lavanda. Pablo Rivas se había construido allí un mundo aparte, ajeno a la historia que pesaba sobre los muros de la casa. Morales se detuvo en el centro de la habitación, sintiendo cómo el ambiente moderno chocaba con la antigüedad del pasillo. Su teléfono vibró en el bolsillo, rompiendo el silencio clínico del despacho. Morales descolgó al instante. Morales. Inspector, el forense hablaba con su habitual tono desapasionado. Tenemos los primeros resultados del tóxico. Es una neurotoxina veterinaria, un compuesto raro. Se usa en la ganadería industrial, pero eso no es lo principal. Morales observó su propio reflejo en la superficie de cristal de la mesa. La chaqueta arrugada, la mirada cargada de cansancio y sombras. Le escucho, dijo, anticipando el giro que tomaría la conversación. Hemos analizado todo lo que había en la mesa. La jarra de té está limpia. Los vasos de Reina Rivas, Irene y Ana están limpios.
El vaso de David también está limpio. Solo hay veneno en el vaso de la víctima, y en una concentración significativa. Todo lo demás está intacto. Morales guardó silencio unos segundos, procesando la información. Repítalo. El veneno estaba únicamente en el vaso de Pablo Rivas. El asesino no lo echó en la jarra. Envenenó un solo vaso de forma selectiva. Morales se guardó el teléfono en el bolsillo y se quedó inmóvil, mirando la mesa de cristal. En su mente resonaron las palabras de Irene, soltadas con desgana, casi como una nota al pie en su declaración. Y entonces el sobrinito derramó el agua, y mamá y Pablo se cambiaron de sitio. Se cambiaron de sitio, ya sentados a la mesa. Eso significaba una sola cosa. El asesino envenenó el vaso después de que Pablo se moviera. El veneno llegó al recipiente correcto con precisión quirúrgica, ante los ojos de todos, en una habitación con 4 testigos. Sintió un escalofrío frío y concentrado recorriéndole la espalda. No era miedo, era reconocimiento. No se enfrentaba a alguien que actuaba presa del pánico, alguien que vertía un polvo en la cocina y rezaba para que funcionara. Quien había hecho esto no temía a los testigos. Trabajaba entre ellos. No actuaba a pesar de su presencia, sino utilizándola. Morales se giró hacia la puerta abierta del despacho. Allí, al final del oscuro pasillo, estaba Reina Rivas. Espalda recta, manos cruzadas, una mirada que sostuvo la suya sin desviarse ni un milímetro. El teléfono sonó a las 7:23 de la mañana. Morales no dormía. Estaba sentado en el sillón frente al corcho donde la noche anterior había clavado las declaraciones y el esquema del comedor. Llevaba 2 horas mirando un punto fijo, el lugar donde se sentaba Pablo. La taza de café estaba helada. La ventana a su espalda clareaba con lentitud, como si al amanecer de noviembre le costara arrancar. «Morales», dijo al descolgar. «Por fin». La voz del capitán Vargas no entendía de tonos bajos ni a esas horas. «El caso está bajo la lupa de arriba. Ayer te llamé 2 veces. ¿Dónde te metes?» «Trabajando». «Trabajando», dice. Vargas soltó un bufido que le servía de risa. «¿Has visto los periódicos? Asesinato en la comida del domingo. Escriben bonito, lo reconozco. Ahora tengo al gabinete de prensa llamando cada 3 horas. Necesito un nombre en un papel, Morales. No un perfil psicológico ni tus divagaciones sobre conflictos familiares. Apellido, fecha y firma. ¿Entendido?» «Entendido». «Bien, tienes 3 días. Después de eso, cierro el caso yo mismo con lo que tengamos». Vargas colgó. Morales dejó el teléfono sobre la mesa y miró el corcho. 3 días. Se levantó y se acercó a la ventana. El río, abajo, era una franja gris bajo un cielo de plomo. A lo lejos, en la zona industrial, una chimenea escupía humo. Morales sacó un cigarrillo y lo encendió junto al ventanuco abierto, repasando una vez más la escena. Mesa, jarra, vasos, cambio de sitio. El asesino no estaba nervioso. El asesino actuó rodeado de 4 personas y no le tembló el pulso. Esa calma no es casualidad. Se entrena. Los documentos financieros llegaron a las 10 y Morales los dispuso sobre su mesa en orden preciso. Ana, Irene, David. Ana Rivas. Cobro del seguro de vida, 350.000 euros. Morales miró la cifra 2 veces, aunque lo había entendido a la primera. 20 años de matrimonio con un hombre que firmaba por ella, y ahora una suma que le permitía irse a cualquier parte y empezar de cero. Para una mujer que no levantaba la vista del suelo durante los interrogatorios, era una fortuna. Irene Rivas. Morales pasó las hojas despacio. 3 microcréditos en el último año y medio. Los intereses eran tan altos que a Morales se le crispó la comisura del labio. El piso hipotecado. Las joyas, a juzgar por los recibos de las casas de empeño, habían desaparecido hacía tiempo, y sobre todo aquello, el nombre de Pablo Rivas, el único que podía haber cerrado el grifo de las deudas con una llamada a su contable, si hubiera querido. David. Morales miró largamente la página vacía. No existían ingresos oficiales, ni transferencias bancarias, ni contrato laboral, solo efectivo, que Pablo, al parecer, le daba en mano. Un hombre que vivía en casa ajena, trabajando por comida y techo, sin rastro documental de su existencia en esa familia. 3 motivos. 3 versiones obvias. Morales puso los 3 expedientes boca abajo y se frotó la cicatriz de la palma izquierda. Se citó con David en una cafetería de un barrio periférico,
un local modesto con sillas de plástico y un televisor con las noticias sin volumen. Morales lo eligió a propósito, lejos de la mansión, lejos del control familiar. 2 cafés en vasos de cartón humeaban entre ellos. David estaba sentado con la cabeza hundida entre los hombros, girando el vaso entre las manos. Tenía los dedos largos, con callos viejos en los nudillos y una línea oscura bajo las uñas que el jabón no podía quitar. Morales no tenía prisa. Empezó hablando de motores, preguntándole por un viejo modelo de coche que, supuestamente, había visto. David levantó la vista. Respondió brevemente, con precisión técnica. Morales hizo otra pregunta, y otra. 20 minutos después, David hablaba casi con normalidad. El tío Pablo decía que en verano pondríamos un elevador en el garaje, dijo, y la voz se le quebró. Yo ya estaba mirando modelos. Silencio. ¿Estaba nervioso últimamente?, preguntó Morales con tono neutro, como si siguieran hablando de elevadores. David guardó silencio un momento. No era el mismo. Se frotó una mano contra la otra, sobre todo después de que viniera la tía Irene. Apareció unas 3 semanas antes de... En fin, hablaron en el comedor. Yo oí desde el garaje cómo ella gritaba. No entendí las palabras, pero mi parte, eso lo oí claro. Él salió luego por la cocina, se apoyó en la pared y se encendió un cigarro. Casi nunca fumaba. Le pregunté qué pasaba y me hizo un gesto con la mano, como diciendo que no me metiera. Morales dio un pequeño sorbo al café. Estaba aguado. ¿No dijo nada más? No. Rara vez hablaba de la familia. David volvió a mirar su vaso. Solo una vez dijo que quería arreglar algo. No entendía a qué se refería. Sin previo aviso, Morales se presentó en la mansión a la 1:30. Reina abrió la puerta con la misma disposición impecable del primer día. Morales tomó nota sin comentar nada, asintió y se dirigió directo a la escalera. «Inspector». La voz de ella lo detuvo en el primer peldaño. «Irene está descansando». «No importa», dijo Morales y siguió subiendo. Llamó una vez y sin esperar respuesta abrió la puerta. La habitación de Irene era más pequeña de lo que esperaba y mucho más desordenada. Ropa tirada, revistas de moda, una taza con restos de café seco en el alféizar. Irene estaba recostada en la cama con un portátil sobre las rodillas. Al ver a Morales en la puerta, su expresión pasó en un segundo de la sorpresa a la irritación, y de ahí a algo que él identificó como alerta. «¿Qué haces aquí sin llamar?», espetó. «Mi parte», dijo Morales, sin preámbulos. ¿Qué le exigía a Pablo? Algo cruzó por sus ojos, rápido como la sombra de una nube, y desapareció. Irene dejó el portátil sobre la colcha, a su lado. «Son asuntos familiares. Ahora son mis asuntos». «Mira, policía», se enderezó, y en su voz apareció ese tono agudo y viperino que Morales ya había oído en el vestíbulo. «Mi hermano y yo teníamos desacuerdos económicos. Todos los hermanos los tienen. Eso no me convierte en una asesina». «Usted lo amenazó», dijo Morales. «Tengo la confirmación». No la tenía. Aún no. Pero Irene no lo sabía. Sus hombros se tensaron. Su mirada voló hacia el portátil. «Necesito su ordenador». Morales dio un paso hacia la cama. Ella se lanzó antes de que él pudiera estirar el brazo. Agarró el portátil con ambas manos y lo apretó contra su pecho con fuerza. «No lo toques, no tienes derecho», gritó, y ya no era un tono sarcástico, sino algo más agudo, casi pánico. Intentó girarse, protegerlo con su espalda. Morales le sujetó la muñeca, con firmeza pero sin violencia, y con la otra mano tomó el ordenador. El forcejeo duró apenas 6 segundos. Irene respiraba con dificultad, pegada a la pared, mirándolo como si acabara de arrebatarle algo mucho más valioso que un trozo de plástico y metal. Morales se puso el portátil bajo el brazo. «Le darán un recibo». En su despacho, bajo la luz muerta del fluorescente, abrió el correo de Irene. Los mensajes estaban ordenados cronológicamente, una crónica de la degradación. El primero, de mayo, era casi educado. «Pablo, tenemos que hablar de la herencia de papá. Me adapto a lo que digas». Los siguientes se volvían más breves y venenosos. En agosto, el tono cambió. «Sabes perfectamente que la casa debía dividirse a partes iguales. Papá lo prometió». En septiembre la amenaza era directa. «Si no encuentras la forma de pagarme lo que me corresponde por ley, haré que te arrepientas». El último correo, enviado 2 días antes de la muerte de Pablo, constaba de una sola frase: «Se acabó el tiempo». Morales la leyó 2 veces.
Luego se recostó en la silla y miró al techo. Motivo, amenaza, fecha. Para el informe bastaba. Pero la intuición, ese viejo perro incómodo que le mordía los talones desde el principio del caso, no se calmaba. Irene era demasiado obvia, demasiado ruidosa. Los verdaderos asesinos no envían correos con amenazas 48 horas antes de actuar. Al día siguiente, volvió a la mansión. La casa lo recibió con la misma lavanda y cera. Esta vez Reina no abrió la puerta por adelantado. Él llamó y el joven agente de guardia lo dejó pasar. En el comedor no había nadie. Morales se detuvo en el centro y escuchó el silencio. El reloj de pie desgranaba los segundos. Caminó a lo largo de la mesa, imaginando la escena. La comida, domingo, 4 personas en sus sitios, la jarra en medio, el agua derramada, el cambio de lugares. Después de que Pablo se cambiara, alguien tuvo que acercarse a su vaso, sacar un frasco, abrirlo, verter las gotas, guardarlo. Delante de todos. Era imposible. Morales se detuvo junto a la vitrina y giró la cabeza lentamente hacia la izquierda. La pared parecía monolítica, la misma pintura gris clara, la misma geometría de paneles. Pero allí había una línea vertical casi imperceptible en la pared, justo a la derecha de la vitrina. Morales se acercó y pasó el dedo por la pintura. Bajo la capa de blanco se notaba un borde, un rectángulo de unos 30 por 40 centímetros. Un montacargas de servicio. Morales palpó el tirador encastrado. Tiró. La puertecita no se movió. Apoyó el pie en el rodapié y tiró con más fuerza. Hubo un chirrido de metal, sordo y protestón, pero ningún movimiento. Sacó la linterna, la pegó a la ranura superior e iluminó el interior. En la rendija vio una astilla de madera, larga, metida a presión en el riel del mecanismo como una cuña. No era accidental. Estaba insertada a propósito, con fuerza. Morales se enderezó y miró largamente la puertecita pintada. Aquello no lo habían hecho hacía un año. La pintura en la ranura tenía la misma blancura fresca que la de la pared. El teléfono sonó mientras estaba de pie en medio del comedor con la linterna en la mano. Inspector. El de criminalística hablaba con la entonación contenida de quien trae buenas noticias, pero no sabe si celebrarlas. Hemos vaciado los contenedores de la calle. En el fondo de uno, bajo los restos de la comida del domingo, encontramos un cuentagotas. Desechable, de plástico. La prueba preliminar ha dado positivo. Es la misma toxina. Morales se guardó la linterna en el bolsillo. Envíame la foto. 1 minuto después, la imagen apareció en su pantalla. Un pequeño tubo de plástico sujeto con unas pinzas sobre el fondo de una bolsa de pruebas. Un cuentagotas común de farmacia, de los que venden en cualquier parte sin receta. Morales lo miró un buen rato. Luego salió del comedor, cruzó el pasillo y atravesó la cocina. Pasó junto al grifo que goteaba monótono y la hilera de tarros de especias, uno de los cuales estaba un poco apartado, sin etiqueta, y miró al patio por la ventana trasera. El cubo de basura estaba a 5 metros de la puerta de la cocina. La orden de búsqueda llegó a todas las farmacias de la ciudad esa misma tarde. Las respuestas empezaron a llegar a la mañana siguiente. Morales estaba en su despacho, bebiendo su 4ª taza de café y leyendo las breves negativas. No lo tenemos. Fuera de stock. Eran las 10:30 de la noche cuando el teléfono volvió a sonar. Hola, llamo de la farmacia central, en el barrio de Las Letras. ¿Es el inspector Morales? Me dijeron que le llamara directamente. Sí, le escucho. Busco un medicamento veterinario. La voz era anciana, pausada. Nosotros teníamos uno así. Es raro, por eso me acuerdo. Vendí un frasco hace unas 3 semanas, quizá algo más, a un chico joven. Morales agarró un bolígrafo. La farmacia estaba en los bajos de un edificio antiguo y por dentro parecía que no la habían reformado desde los años 80. Morales llegó 20 minutos después de la llamada. El farmacéutico era un hombre bajo, de unos 70 años, con una bata blanca con sus iniciales bordadas. Se puso las gafas y esperó pacientemente mientras Morales desplegaba las fotos sobre el mostrador. «Es este», el anciano señaló con el dedo sin dudar. «Este, seguro, lo reconocería entre 1000». Estaba muy nervioso. Dijo que era para un perro, una enfermedad rara. Yo le expliqué cómo dosificarlo. Él escuchaba distraído, asentía. El farmacéutico se quitó las gafas y las limpió. Tenía una cara de estar muy perdido. Recuerdo que pensé que se lo tomaba muy a pecho para ser un perro ajeno.
Bajo su dedo estaba la foto de David. Morales consiguió la orden a la mañana siguiente. Llegó a la mansión al mediodía con 2 agentes. David estaba en el garaje. Morales oía los golpes secos de la llave inglesa contra el metal desde la esquina de la casa. Cuando entraron por la puerta trasera de la cocina, el chico levantó la cabeza del capó de un viejo sedán y miró a Morales con la expresión de quien ve llegar a alguien que trae malas noticias, pero noticias que ya esperaba. No hubo sorpresa, solo cansancio. «David», dijo Morales. David bajó lentamente la llave sobre el guardabarros. Se limpió las manos en un trapo. Lo llevaron al comedor. Morales le leyó sus derechos. David se mantuvo erguido, mirándolo, por primera vez en todos esos días sin bajar la vista. En sus ojos no había rabia ni miedo. Había esa expresión que Morales veía en la gente a la que han traicionado muchas veces y que ha aprendido a acostumbrarse. Las esposas chasquearon. En la puerta del comedor estaba Reina. Se apretaba un pañuelo de hilo contra los labios y sus hombros temblaban ligeramente. «Dios mío, David», susurró, «¿cómo has podido?». Morales la observó. No había ni una sola nota falsa en su voz, absolutamente ninguna. Su dolor era impecable, como las perlas de su cuello, y eso era precisamente lo que no le dejaba tranquilo. Salió de la casa tras los agentes y se detuvo en el sendero, encendiendo un cigarrillo al viento. El caso estaba cerrado. Motivo, medio, testigo, prueba. El capitán Vargas tendría su nombre en el papel. David, esposado, desapareció tras el portón. Morales se quedó mirando la fachada blanca inmaculada, la grieta que bajaba desde la cornisa y se perdía bajo la hiedra. Algo en todo aquello era demasiado pulido, demasiado acabado, como si alguien hubiera ensayado el final durante mucho tiempo. Tiró el cigarrillo y subió al coche. Todo demasiado perfecto. Vargas servía el coñac con el aire de satisfacción de quien llevaba mucho tiempo deseando hacerlo. En su despacho flotaba un olor a galletas de canela, procedentes de una lata en el alféizar, mezclado con un perfume dulce aplicado con excesiva generosidad. Sobre la mesa descansaba una carpeta azul, impecablemente cosida, con el apellido Vidal, escrito en una etiqueta blanca. El capitán Vargas amaba el orden en la documentación. Era el único rasgo que el inspector Morales respetaba en él. «Por la resolución del caso», anunció Vargas tendiéndole una copa. Rápido, limpio y sin ruido innecesario. Morales tomó la copa, se la llevó a los labios, pero no bebió. Vargas le dio una palmada en el hombro, una mano pesada, un golpe contundente que no denotaba aprobación, sino propiedad, y se recostó en su sillón de piel. «Ya he informado a la jefatura. Te propondrán para una mención. Sé que no es tu estilo quedarte atascado en un solo asunto. Quería cerrar esto rápido y pasar al siguiente. Pues ahí lo tienes. Por fin no has enturbiado el agua donde no hacía falta». Donde no hacía falta. Morales dejó la copa sobre la mesa. El coñac quedó intacto. Vargas no se dio cuenta. Ya estaba hojeando otra carpeta, su mente sintonizada en la siguiente tarea de su ordenado mundo de cifras y porcentajes de éxito. Morales salió del despacho y se detuvo en el pasillo, mirando un retrato en la pared sin verlo realmente. El frío que sentía en la nuca no desaparecía. Su teléfono sonó mientras bajaba las escaleras de la comisaría. «Inspector Morales». Era la voz de Reina Rivas. Sonaba tranquila, uniforme y sin embargo diferente. Algo en ella había cambiado, como si la tensión que había mantenido durante días hubiera soltado por fin sus músculos. «No sé cómo agradecérselo», dijo. «Nos ha quitado un peso terrible de encima». Hizo una pausa. «Estamos destrozados por el hecho de que David fuera capaz de algo así. Duele mucho. Pero gracias a usted, podemos intentar seguir viviendo». Morales se detuvo en el último escalón, escuchando. En sus palabras todo era correcto. El dolor, la gratitud, la cauta esperanza. Ni una palabra sobraba, ni una sola grieta en el discurso. «Señora Rivas», dijo él, «el caso no está cerrado definitivamente. Aún quedan trámites procesales». Hubo un breve silencio, casi imperceptible. «Por supuesto». Su tono no varió. «Estamos a su disposición». «Buenas noches, inspector». Ella colgó primero. Morales salió a la calle. El aire de noviembre le golpeó la cara con una humedad helada. Encendió un cigarrillo y se quedó en la escalinata de la comisaría, inmóvil.
Allí donde una persona normal sentiría alivio, él solo sentía vacío. Ella había llamado de inmediato. No preguntó cuándo retirarían los precintos. No quiso saber detalles. Llamaba para poner el punto final. La lluvia comenzó a medianoche, un aguacero corto y rabioso que no cesó hasta las 3 de la madrugada. Morales estaba sentado ante su portátil en un sillón hundido por el uso. En la pantalla, la grabación del interrogatorio de David. Pulsó reproducir por 5ª vez, aunque a esas alturas ya se sabía de memoria cada pausa, cada fallo en la respiración. En la imagen, David estaba sentado con la cabeza baja. Sus hombros no estaban tensos, sino hundidos, como los de un hombre al que acaban de comunicar una muerte. Como si la estructura de carga de su cuerpo hubiera colapsado. Daría lo que fuera para que estuviera vivo. Decía en voz baja, sin mirar a la cámara. Lo que fue. La voz se le quebró. No fue un temblor, se rompió como un hilo que no aguanta más tensión. Morales detuvo la grabación. En 20 años había aprendido cómo se ve un culpable acorralado. El culpable se defiende, incluso cuando calla. Guarda algo dentro, levanta muros, controla el espacio a su alrededor. El culpable tiene una columna vertebral hecha de secretos. David no tenía nada más que dolor. Morales se frotó la cicatriz de la palma izquierda. Lentamente, con el pulgar derecho, recorriendo el borde irregular en un movimiento inconsciente. Gálvez también miraba al vacío. Aquel chico tenía 19 años. Salió de prisión 5 años después con la mirada muerta y unas manos que temblaban ligeramente cuando sostenía un vaso de agua, en la vista de exoneración. Morales estaba sentado en la 3ª fila aquel día, mirando esas manos. «Otra vez no», dijo a la oscuridad de su apartamento. El silencio solo respondió con el repiqueteo de la lluvia contra el cristal. Por la mañana, sin haber escrito ni una línea del informe final que lo esperaba en su mesa, Morales subió al coche y condujo hasta la calle de los Olmos. El garaje se encontraba tras la puerta de la cocina, a 5 metros del cubo de basura donde encontraron el cuentagotas. Morales entró por la puerta trasera, pasando junto al grifo que goteaba monótono y la hilera de tarros de especias en el estante. El garaje lo recibió con olor a gasolina y metal frío. La luz brillante de los fluorescentes eliminaba las sombras y los matices. Era un espacio donde no había lugar para la mentira. Las herramientas colgaban de la pared en un orden preciso. Llaves por tamaño, de izquierda a derecha, destornilladores en sus ganchos, todo limpio, todo en su sitio. Morales pasó la mano por el banco de trabajo metálico. Estaba frío y liso. En los bordes quedaban restos de aceite incrustados en los poros del metal tras años de trabajo. Se quedó de pie en medio del garaje pensando en las 2 personas que, probablemente, habían pasado allí las mejores horas de su relación. Uno arreglando motores, el otro observando y fumando junto al portón. O quizás no era así. Quizás simplemente guardaban silencio juntos. Ese tipo de silencio que no oprime, sino que sostiene. Morales inspeccionó los estantes. Manuales técnicos cuidadosamente ordenados. Varios cuadernos con anotaciones, esquemas, cifras, notas al margen. David los llevaba con minuciosidad, con la letra pequeña y regular de alguien a quien en el colegio felicitaron por su pulcritud y que nunca lo olvidó. Esa no es la letra de un asesino, pensó Morales con lucidez. Es la letra de alguien que se esfuerza por hacerlo bien. La puerta del garaje se deslizó a un lado. Ana estaba en el umbral. Abrigo gris, rostro pálido, los bordes de los ojos enrojecidos. Era evidente que no había dormido. Al ver a Morales, se detuvo en seco. «¿Qué hace usted aquí?» Su voz se rompió, no en un grito, pero algo en ella crujió desde la primera palabra. «Inspecciono», dijo Morales con calma. «El caso está cerrado». Ella dio un paso hacia adentro. «El asesino está detenido. Usted no tiene nada que hacer aquí». «Señora Rivas, yo solo...» «¡Váyase!». Se abalanzó sobre él, apoyando las manos en su pecho para empujarlo. «Deje sus cosas en paz. Déjenos a todos en paz». Lo empujaba hacia la salida. Le temblaban las manos y en sus movimientos no había fuerza, solo desesperación, desnuda y sin filtro. Morales le sujetó las muñecas, con suavidad, sin esfuerzo. «¿De qué tiene miedo?», preguntó en voz baja. Ella lo miró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y de algo más. Esa mirada que tienen las personas que llevan cargando algo pesado demasiado tiempo y están cansadas de fingir que no pesa. «Usted no entiende nada», dijo ella, ya más bajo. «Lo destruirá todo,
¿Por qué? ¿Por qué necesita hacer esto? ¿Qué es exactamente lo que voy a destruir? Ella se soltó de un tirón, retrocedió y se dejó caer en cuclillas contra la pared, cubriéndose la cara con las manos. Sus hombros se sacudían. Morales no se movió. La observaba. Ana no gritaba porque él estuviera entorpeciendo la investigación. Gritaba porque temía algo concreto, algo escondido en ese garaje. La gente no tiene ataques de histeria ante el vacío. Ella se soltó de un tirón, retrocedió y se deslizó por la pared hasta quedar en cuclillas, cubriéndose el rostro con las manos mientras sus hombros se sacudían violentamente. Morales no se movió, se limitó a observarla. Comprendió que Ana no gritaba porque él estuviera entorpeciendo una investigación policial, sino porque le aterrorizaba algo muy concreto que yacía oculto en aquel garaje. La gente no monta ese tipo de escenas ante el vacío. En el rincón más alejado, contra la pared del fondo, había una vieja mesa metálica de despacho, pesada e indestructible, con restos de pintura azul en los laterales. Un mueble que había sobrevivido a varias generaciones. El cajón superior estaba cerrado con una pequeña cerradura encastrada. Morales sacó del bolsillo una palanca plana y corta que llevaba en la guantera desde hacía 7 años, cuando tuvo que abrir una caja fuerte con las manos desnudas en una escena del crimen, una experiencia dolorosa que juró no repetir. Ana levantó la cabeza. «No lo haga», dijo, pero su voz sonó débil, resignada, como la de alguien que sabe que ya es demasiado tarde para impedir lo inevitable. Morales introdujo la palanca en la ranura entre el cajón y la encimera y ejerció presión. El metal chirrió, oponiendo resistencia, pero un segundo empujón hizo saltar la cerradura con un chasquido seco que resonó en el garaje antes de disolverse en el silencio. Dentro había un montón de albaranes viejos, algunas garantías de maquinaria y un lápiz roto. Debajo de todo aquello, un folio de papel cuadriculado doblado en 4. Morales lo desdobló. Reconoció la letra al instante. Grande, segura, con trazos fuertes marcados por la presión del bolígrafo. Era la caligrafía de un hombre acostumbrado a que su palabra fuera ley. «Anexo a mi testamento», rezaba el encabezado. Morales leyó despacio. Pablo escribía sin fórmulas jurídicas, directo al grano. Transfería toda su participación en el taller mecánico, maquinaria, cartera de clientes, contratos, a David. Y a continuación, una frase subrayada 2 veces con tinta oscura. «Ha sido un amigo verdadero y leal, el único en quien he confiado en esta maldita casa». Morales bajó la hoja. En el garaje reinaba un silencio absoluto. Ana no lloraba. Lo miraba con la expresión de quien acaba de ver confirmados sus peores presagios. El supuesto motivo de David, la envidia, el rencor, la humillación, se desmoronaba hasta convertirse en nada. No había humillación, sino confianza. No había rencor, sino un legado. Morales dobló la hoja y se la guardó en el bolsillo. Ana permanecía inmóvil contra la pared. «¿Usted lo sabía?», preguntó él. Ella guardó silencio un largo rato. «Pablo me lo dijo. Poco antes de...». No terminó la frase. «Dijo que quería hacer las cosas bien, que quería ser justo. ¿Y usted no se lo contó a nadie?». «Tuve miedo», susurró ella con la voz apenas audible. Morales salió del garage, dejándola allí, sentada en el suelo entre el olor a grasa y el polvo de los años. Se sentó en su coche, pero no arrancó el motor. Apoyó las manos en el volante y observó la fachada blanca de la mansión a través del parabrisas. La grieta que descendía desde la cornisa, las contraventanas cerradas del segundo piso, los cipreses podados junto a la verja. Marcó el número del capitán Vargas. «Morales». Vargas descolgó al primer tono, como si estuviera esperando la llamada. «¿Has redactado ya el informe?». «Capitán, nos hemos equivocado». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «¿Qué?». «David es inocente. He encontrado un borrador del testamento de Pablo en el garaje. Le dejaba el taller entero. No hay móvil». El silencio duró 3 segundos. Cuando Vargas habló, no levantó la voz, pero su tono tenía una densidad asfixiante, peor que cualquier grito. «Morales, el caso está cerrado. Ya se ha informado a la superioridad. Yo personalmente. Hemos detenido a la persona equivocada». «¡Morales!». Esta vez la voz sí se le quebró. «¿Has perdido el juicio? Tenemos la declaración de un testigo, la compra del veneno, la prueba física, y quieres tirar todo eso por la borda por un papelucho que has encontrado a saber dónde». «Es un documento con la letra de Pablo Rivas», insistió Morales. «Le enviaré una foto ahora mismo».
Te prohíbo seguir investigando, ¿me oyes? Es una orden directa. Escribe ese informe y entrega el expediente. Morales colgó. Encendió un cigarrillo y bajó la ventanilla, dejando que el humo ascendiera hacia el techo del coche. Vargas no era un hombre malvado, era un hombre funcional. Veía una carpeta con un nombre y un sello, y para él eso era la verdad absoluta. El hecho de que bajo ese nombre hubiera un ser humano vivo, con ojos color miel y unas manos incapaces de mentir, era algo que no cabía en su expediente. Morales arrojó el cigarrillo a medio fumar por la ventana. Regresó a su casa a las 9:30 de la noche. Se plantó frente al corcho de la pared y lo miró largamente. Luego arrancó la fotografía de David del centro, la que había colocado allí 3 días atrás bajo la palabra asesino, escrita a lápiz, y la apartó a un lado. El centro del tablero quedó vacío. Morales dio un paso atrás, observando el conjunto. ¿Quién colocó el cuentagotas en la basura? ¿Quién dirigió la búsqueda hacia la farmacia? ¿Quién sabía que David había comprado un medicamento veterinario hacía 3 semanas para un cliente de la granja? Un detalle que el propio chico le había contado el primer día sin darle importancia. ¿Quién tenía acceso a la cocina, al cubo de basura, a la rutina de las comidas dominicales? ¿Quién había vivido en esa casa 50 años y conocía su estructura como la palma de su mano? Morales desplazó la mirada lentamente desde la foto de Ana, demasiado asustada para ser una estratega, a la de Irene, demasiado ruidosa, demasiado obvia, y se detuvo en la fotografía de Reina. Una mujer pequeña y frágil, de espalda recta y perlas plateadas. Su rostro en la imagen era inexpresivo como una piedra. Sus ojos azules miraban más allá del objetivo, observando, evaluando, sin revelar nada. Morales tomó un lápiz. Reina Rivas no recibía ni €1 por la muerte de su hijo. El seguro iría para Ana. El taller, según la voluntad de Pablo, debía ser para David. Ni dinero ni negocio. Pero quedaba la casa. La casa permanecía. Pablo planeaba venderla. Irene lo había soltado en el vestíbulo con desgana, casi como un comentario al margen. Nos tenía a todos atados con una correa financiera. Vender la mansión significaba el fin de esa correa, el fin del poder, el fin de 50 años de una arquitectura familiar que Reina había construido desde dentro, habitación por habitación. Sin la casa, ella no sería más que una anciana en un piso ajeno. Morales clavó una tarjeta nueva en el centro del corcho y escribió un nombre. Lo miró fijamente. Ella no compró el veneno. David lo hizo. Para un perro ajeno. Y el farmacéutico recordaba su cara. Ella encontró la manera de utilizar ese hecho. Ella bloqueó el mecanismo del montacargas con una astilla, a posteriori, cuando el trabajo ya estaba hecho, para anular el único camino que podía llevar la investigación hasta ella. Morales se pasó el pulgar por la cicatriz de la mano. Una partida de ajedrez en la que él había sido un peón. Se acercó a la ventana. La noche de la ciudad brillaba abajo y las luces se reflejaban en el asfalto mojado como senderos fríos. Morales pensó en David, sentado en el calabozo. Un joven con grasa incrustada bajo las uñas, que era el único en aquella casa que no sabía mentir, y que por eso mismo se había convertido en el blanco perfecto. Se apartó de la ventana. Vargas lo apartaría del caso. Sucedería a la mañana siguiente en cuanto pisara la comisaría. Lo preveía con la misma certeza con la que sabía que la grieta en la fachada de los Rivas no tenía nada que ver con el asentamiento de los cimientos. Se sentó en el sillón y sacó el informe toxicológico de la carpeta que se había llevado consigo. Ya lo había leído 3 veces, pero ahora, con una nueva comprensión, lo leyó más despacio, línea por línea, sin saltarse nada. En la tercera página, en el apartado de hallazgos adicionales, el laboratorio enumeraba todas las sustancias detectadas en la sangre de Pablo Rivas. La neurotoxina, alcohol en límites permitidos, metabolitos de alimentos, y una más, marcada como concentración insignificante, probablemente terapéutica, un sedante del grupo de las benzodiazepinas. Morales volvió a leer la línea. Concentración insignificante, probablemente terapéutica. El laboratorio no le había dado importancia. Ante una dosis letal de neurotoxina, ¿quién iba a fijarse en restos de un calmante? Morales se quedó paralizado. Un sedante. En la sangre de un hombre al que estaban matando con una neurotoxina. ¿Para qué calmar a alguien a quien vas a asesinar? A menos que no lo calmaran para matarlo. Lo calmaron para que se estuviera quieto, para que no cambiara de sitio, para que no se levantara de la mesa y estropeara la puntería exacta del veneno.
Cerró el informe. Alguien le había dado un sedante a Pablo antes de la comida. Alguien que tuvo acceso a su comida o bebida con antelación. Alguien que tomaba benzodiazepinas o que tenía fácil acceso a ellas. Abrió el portátil. Empezó a teclear una consulta en la base de datos de historiales médicos a la que todavía tenía acceso. Mañana Vargas le cortaría las credenciales. Eso significaba que tenía que ser esa misma noche.